Bueno, nosotros en la apertura te contábamos con Coti que para el lunes, para arrancar la semana, entramos bien fuerte. Sí, bien fuerte. Porque nos metemos con un tema que es la soledad, ¿no? Bueno, que hemos hablado tanto de eso, pero lo vamos a traer en agenda. Ahora lo venimos haciendo con Fabián. Hola Fabián, bienvenido otra vez aquí a Ciudad UL, es doctor en psicología, investigador, docente. Y hoy vamos a hablar de la problemática de la soledad, ¿no? Que lo que hablamos antes fuera de cámara. Es Claro, muy pensar amplia. que la soledad por ahí nosotros lo tomamos como algo, no sé, Es una persona solitaria, capaz que te dicen, o ¿no? por elección, o como que algo es raro, pero no lo tomamos como un problema de salud o como algo fuerte. ¿Qué se está viendo en estos tiempos? A ver, cuando venía para acá pensaba en cómo abordar un tema tan complejo, porque de hecho lo es. Y lo primero es tratar de partir de lo que tenemos, y es que la gente no suele problematizar ciertas experiencias humanas simplemente porque son difíciles. Y yo creo que hay tres fundamentales que tienen esa característica: la muerte, la sexualidad y la soledad. Son conceptos que por ahí no se discuten en la mesa, no se ponen, incluso a veces tenemos cierto prurito, vergüenza de ponerlo sobre la mesa, y creo que la soledad es uno de esos grandes temas filosóficos, psicológicos y humanos en definitiva. Es una experiencia humana. Entonces, lo primero es ver que la soledad, cuando hablamos de la soledad, es un fenómeno mucho más complejo del que creemos. Una cosa es la soledad escogida, como decir, bueno, me gusta estar solo, y que obviamente es un factor también de salud, ¿no? Necesitamos nuestro espacio, porque el ser humano lo necesita, digamos, el espacio personal. Y otra cosa es la soledad no escogida, que es donde ya empezamos a hablar de la soledad como un problema. Yo normalmente, algunos autores hablan de diferencia entre soledad y solitud. Yo digo a veces la soledad como experiencia y la soledad como elección. Yo puedo elegir aislarme o estar solo, pero otra cosa es sentirse solo. Y esa soledad como experiencia puede ser muy profunda. O sea, el sentimiento es lo que vos estás estudiando. Por ejemplo, puedes estar acompañado, Claro. puedes estar en Exacto. pareja, pero te sentís... Como dice el poeta Benedetti, tengo una soledad tan concurrida que podría organizarla como una procesión. Es decir, yo puedo estar con mucha gente y aún así sentirme desconectado de las personas. Esa es la soledad que desde nuestro trabajo en el laboratorio de comportamiento interpersonal estamos investigando mucho más, porque es la que se asocia directamente a todas las enfermedades y todos los Lo que procesos nos asombra psicológicos por ahí es problemáticos. que, digo, en un mundo tan hiperconectado, en donde estamos todo el tiempo comunicándonos o tal vez dejando comentarios en redes sociales como que la estamos pasando bárbaro, sigue creciendo esa sensación de desconexión o de soledad. Totalmente, y ese es uno de los puntos importantes, porque comunicarse no necesariamente quiere decir conectarse con otra persona en forma íntima. Los datos lo dicen, digamos, en los últimos años, en algunos casos se ha quintuplicado los problemas asociados a la soledad, y los estudios que se hacen a nivel internacional han demostrado que efectivamente cada vez los seres humanos se sienten más solos. ¿Y qué enfermedades son las que podemos decir que están directamente vinculados, por ejemplo, a esta cuestión de este sentimiento de soledad? Mira, lo primero que es importante es ver que no estamos hablando solamente de un problema emocional, digamos. Hay dos factores asociados a la mortalidad temprana en los metaanálisis que se han hecho a nivel internacional, y los dos más fuertes, que tienen un 50% de probabilidades de mortalidad temprana, son el tabaquismo y la soledad. Wow. Es decir, no estamos hablando de un problema simplemente emocional por un lado y físico por el otro. Estamos hablando de un factor predictor de mortalidad temprana. En ese gráfico, que este es del 2010 y después se replicó en el 2015, se ve que efectivamente la ausencia de lazo social y el fumar son los dos factores predictores de mortalidad. Entonces, a nivel indirecto, la soledad se vincula con depresión, ansiedad, altos niveles de estrés, y obviamente cuando hablamos de estrés en otros programas, todo lo que el estrés en sí mismo también opera con factor de vulnerabilidad. Y en ese sentido, ¿por qué tal vez no es tan vista médicamente, digamos? O sea, no nos dicen sí, estrés, ansiedad, por ahí, pero no, bueno, está sufriendo soledad. Yo creo que, la verdad que no sabría cómo decirlo, porque a nivel político yo mucho no me dedico a eso, yo soy más un investigador solitario, digamos, pero sí me animo a decir que hay muy poca inversión, porque realmente no se complejiza de la forma en que se tiene que complejizar esta problemática, porque las personas que toman decisiones no están al tanto de estas investigaciones. Se tiende como a hablar de la soledad como si fuese algo mucho más simple, pero en realidad es un fenómeno complejo y que obviamente en otros países ya se está empezando a dar importancia a ello. Comentábamos recién que Japón e Inglaterra son dos países que tienen sus propias secretarías y ministerios para el abordaje de la soledad. Y sobre ¿Cuestión de todo Estado ahí entonces? Hay una cuestión de Estado. ¿Pre-pandemia o después de pandemia?
es donde, de hecho, la epidemia silenciosa, que se le llama la soledad, algunos le llamaban la segunda pandemia, iba a tener que ver con esto, porque la desconexión producto de la pandemia dejó resabios no solamente durante la pandemia, sino en la post-pandemia. Es decir, esto se mantiene y de hecho en las consultas vemos todo el impacto que ha tenido esta desconexión de los otros que se mantiene. ¿Qué pasa cuando encontramos a personas, tenemos ahora en el ámbito, que dicen, no, a mí yo soy o de una manera en que, o no me gusta estar mucho con la gente, que empezamos a ver algunos indicadores, ¿a qué hay que estar atento? Digo, porque a lo mejor te dicen, no, mira, yo lo elijo como opción, estoy bárbaro, soy feliz así, me gusta ir al cine solo, pero empezás a ver también otra gente que cada vez esquiva las reuniones sociales o en la familia también evita ese contacto. ¿A qué tenemos que estar atentos? Y yo lo primero que te diría es que uno mismo pueda discriminar entre esas dos cosas, entre yo me gusta estar solo y otra es, vieron como la zorra y las uvas, no las quiero porque están verdes. Claro. Es como, me gusta estar solo o realmente me cuesta estar con gente y la opción evitativa es quedarme solo. Si yo puedo discriminar eso, ya es un montón, porque la evitación la soledad sostenida en la evitación de otras personas, ya sea por miedo a que me juzguen negativamente, por miedo a que me dañen o por miedo simplemente a la intimidad, es la que se asocia generalmente con la experiencia de soledad como problema. La otra, a mí me gusta estar solo, suena más a la soledad escogida, pero a veces ni nosotros nos damos cuenta cuál camino estamos llevando. Ante la duda yo diría, bueno, consultar. Yo lo que les traje acá un poco es, porque vieron que siempre hablamos de los problemas, pero no hablamos de potenciales alternativas o soluciones que no sean necesariamente ir a terapia, porque sabemos lo que hablamos, la crisis de la salud mental y lo que cuesta hoy por hoy. Y en nuestras investigaciones trabajamos con este modelo, que básicamente lo que intentamos hacer es generar un espacio tipo antídoto de la soledad como experiencia, y ese antídoto se llama conexión social. Buscamos conexión social y eso se puede lograr en interacciones muy breves. Entonces, primero darnos cuenta si nos estamos sintiendo solos. Segundo, preguntarnos si lo estamos escogiendo o es algo que nos está pasando. Y tercero, que es el gran desafío, es animarnos a generar espacios de intimidad con otras personas. ¿Qué implica eso? Algo tan simple como mostrarnos vulnerables. Sí. Es decir, bajar la guardia y tener conversaciones profundas con otras personas, hablar sobre lo que nos da miedo, hablar sobre lo que nos cuesta, expresar lo que nos pasa e incluso el tercer punto es poder pedir lo que necesitamos. Es re difícil. Creo que también ahí ponías otro punto que es validar, porque muchas veces escuchamos, nos animamos a expresarnos, pero no validamos la escucha al otro. Exacto, y esa es la otra contraparte. O sea, si nosotros queremos generar conexión y tratar de trabajar la soledad, como un primer paso es poder aprender a hacer todas estas cosas. Poder mostrarnos, poder expresarnos, poder bajar la guardia, mostrarnos un poco sin careta ante un otro y que ese otro nos valide, nos dé seguridad y nos pueda dar un espacio de contención. Y lo dijimos, es recontra difícil porque no estamos tan preparados para eso. Pero además creo que también mostrarse solo para mucha gente lo ve como un atributo negativo. Exacto. Entonces lo enmascara o lo niega. Exacto, y ¿no? El gran desafío es poder empezar diciendo, me siento solo. Ahí arranca. Es un montón, es un montón. Nosotros hicimos una investigación, yo les contaba, con pareja durante la pandemia, porque lo que decía la investigación era que efectivamente la tasa de divorcios y de separaciones a nivel internacional había aumentado con la pandemia. ¿Sí? Más tiempo juntos, desconexión de otros círculos. E hicimos una investigación que involucró una sesión de 1 hora y media, entre parejas, y lo que hacíamos era un experimento en donde las parejas lo único que tenían que hacer era responder a preguntas que evocaban vulnerabilidad en la otra persona, como por ejemplo, qué cosas son las que más me gustan de vos, o qué cosas son las que más me dan miedo en la vida. Y en 1 hora y media de interacciones entre las parejas, aumentó la conexión social casi al doble. Y eso se mantuvo durante una semana, una intervención de 1 hora y media. Claro, entonces, una confianza sobre el otro y eso te hace confiar tal vez un poco en el resto. Y yo diría más, es como que estructuramos un juego en donde las parejas estaban obligadas a hacer eso. Es decir, yo tenía que contarte algo íntimo mío y vos al menos validarme. Pero esas interacciones tan cortitas generaron un impacto que duró una semana. En 1 hora y media. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos damos 1 hora y media?
con alguien, para ¿no? pensarlo Sí. y reflexionar en casa esto último que nos acaba de decir Fabián. La Gracias, verdad que Fabián. una- No nos dejas sin palabras y nos quisiéramos seguir hablando sobre Una esto, charla a pesar de que apasionante. pensábamos que era difícil para hacer lunes, Claro. ¿no? Pero Una gracias. charla muy linda, la verdad, y vamos a seguir trabajando en la cuestión de la soledad. Yo creo que Cuando uno de los ustedes temas quieran. más acuciantes que tenemos así los individuos y las personas también, de hombres y mujeres en estos tiempos, ¿no? Y es apasionante. O sea, para los que nos gusta la psicología, yo creo que es sumamente apasionante y poder hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, gracias, Fabián. Te esperamos la próxima. Seguiremos hablando de soledad. No los vamos a dejar solos, pero Pero vamos al a random, dale. Ahí venimos.